Vamos a compartir un tema que yo sé que ustedes han escuchado en varias ocasiones sobre lo que es el manejo de las finanzas en tiempo de crisis. Ese es el tema que vamos a estar manejando en esta tarde y que vamos a compartir en este momento. De manera que sabemos que estamos en crisis en este momento y cuando se está en crisis, pues las finanzas también suelen ser afectadas. Y ustedes saben que estamos en tiempo de crisis con este coronavirus, el COVID-19, y eso pues se deriva en problemas que ya ustedes han visto que por los medios se manejan y hoy pues nosotros vamos a tratar de abordar en esa dirección y vamos a darle también algunas pautas para cómo debemos manejarnos en estos momentos que estamos viviendo en crisis. Hay una palabrita que se deriva siempre de un momento de crisis y es la recesión financiera. Recesión financiera. Eso ustedes lo han escuchado en varias ocasiones. ¿Y qué es la recesión financiera? Porque muchas veces nos hablan en unos términos que solo lo manejan los economistas, pero hoy nosotros vamos a tratar de aplatanarlo y llevarlo en un lenguaje llano que pueda ser entendido lo que significa la recesión económica y financiera. Entonces, la recesión económica, que a su vez es financiera, es la fase del ciclo económico en el que la actividad económica se reduce, se disminuye el consumo, la inversión y aumenta el desempleo. Eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Y por qué se disminuye el consumo? Precisamente porque si la persona no tiene empleo, no tiene forma de generar recursos, entonces pues no tiene cómo gastar o cómo comprar. Y en ese sentido pues se disminuye porque a consecuencia del desempleo, el aumento de desempleo que tienen que verse precisadas las instituciones. Entiéndase que esto no solo afecta de manera individual a la familia, sino que también afecta a las empresas. Y por vía de consecuencia, pues las familias también se ven afectadas. Y en ese sentido, la familia tiene pérdida. Cuando hay una recesión financiera, hay pérdida generalizada de la confianza. Se deja de invertir y busca aumentar el efectivo. ¿Qué es lo que sucede con esto en una recesión financiera? Bueno, que los inversionistas se recogen, no invierten. Y en ese sentido, pues, se generaliza y se pierde la confianza en medio de una recesión. Disminuye el gasto y la renta. No compramos y nadie nos compra. Cuando hay una recesión financiera, nadie nos compra, pero nosotros tampoco compramos porque no tenemos el medio para hacerlo. De igual manera, nosotros podemos ver que en una recesión financiera también se cierran fábricas, se cierran empresas, las empresas reducen su gasto y disminuyen, despiden trabajadores. Bueno, ustedes se dan cuenta de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Es fruto de esa recesión y esa recesión pues lleva a las empresas, a las instituciones a despedir empleados. Y a despedir empleados, entonces el gasto
de las empresas se ve disminuido, pero a su vez esos empleados que han sido despedidos, entonces tampoco tendrán manera cómo gastar y entonces ven reducidos sus ingresos y entonces no gastan. Las personas sin empleo reducen su gasto. Realmente hay que hacer ajustes. No tienen recursos económicos, entonces tienen que reducir su gasto. Entonces, este ciclo continúa hasta que la oferta se iguala a la poca demanda existente. Es decir, que la recesión se maneja en esa dimensión. Cuando nosotros observamos que estamos en esa condición, entonces estamos en una recesión económica realmente, porque cuando está sucediendo esa cosa, estamos en una recesión económica. Están despidiendo empleados, la economía se retrae, entonces pues no se reducen las compras, se reduce el gasto, entonces estamos en presencia de una recesión económica. ¿Cómo le puede afectar a su familia o empresa esta situación? O si usted trabaja para una empresa, las mejoras de su sueldo, tienden a posponerse y los despidos tienden a aumentar. Es decir, eso afecta a su familia, porque cuando usted, en vez de recibir más ingresos, pues si es que lo va a tener por la vía de su sueldo, entonces tienen que posponer el aumento de su sueldo y también pudiese también usted hasta ser despedido y entonces afecta a la familia. Si usted tiene su propia empresa o trabaja independiente, sus ventas pueden disminuir porque realmente usted tiene menos personas que demanden lo que usted oferta. ¿Cómo puede afectar? De otra manera, o los préstamos personales o comerciales son difíciles de adquirir. Imagínense a quién le prestan si está en medio de una crisis, si no tiene empleo, si no tiene una manera que sustente la manera de cómo usted va a cumplir con ese compromiso. Entonces, las instituciones bancarias se aseguran de que realmente usted, el préstamo que le otorgan, usted tiene capacidad para pagarlo. Entonces, si usted está desempleado o no tiene ingresos suficientes, entonces se hace difícil usted adquirir un préstamo. Los créditos son más difíciles de recuperar. Es decir, si usted tenía alguna cuenta por cobrar o alguien le debía, es difícil que usted pueda hacer efectivo el cobro o el pago de esos créditos que usted tenía, porque las personas están viviendo el mismo momento de la crisis y la recesión que por vía o por consecuencia de la crisis es que usted tiene dificultad para cobrar. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando nosotros estamos viviendo un momento de crisis? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es un análisis. Y ese análisis he colocado FODA porque muchos conocemos este análisis. Ese análisis FODA, que como su nombre indican su sigla, la fortaleza, la F, la oportunidad, la debilidad y la amenaza. Entonces usted tiene que analizar su situación y en ese análisis usted tiene que responder a estas preguntas. Un ejemplo, usted puede arrastrar problemas financieros,
Es decir, en su análisis, usted tiene que saber si usted arrastra algún problema financiero y qué tiempo tiene usted arrastrando este problema financiero. Otra pregunta, ¿eres de lo que vive día de pago a día de pago? Es decir, que tienes que estar viviendo en el pago el día a día. Esas son las preguntas que usted tiene que responderse en su análisis. ¿Tienes ahorros? ¿Cuántos meses de gasto fijos mensuales representan esos ahorros? Sabes que cuando nosotros ahorramos, tenemos que procurar tener lo suficiente para cubrir por lo menos 3 meses. Es decir, que usted tiene ya los recursos suficientes como para usted tener 3 meses hasta tanto usted tenga un nuevo empleo o algo que usted pueda aumentar sus ingresos. Entonces, esas preguntas usted tiene que responderlas. Depende de tu tarjeta de crédito para cubrir tus gastos normalmente o para comprar lo que deseas. Es decir, que esas preguntas tenemos que hacerlas, porque muchas veces nosotros vivimos atados a una tarjeta. Entonces, esa pregunta hay que responderla con toda sinceridad. Usted tiene que responder con toda sinceridad. ¿Sabes cuánto es su patrimonio? Usted tiene que saber lo que tiene. Yo tengo mi patrimonio. Un ejemplo, las empresas realmente hacen su inventario y entonces tienen de un lado lo que son sus activos y todos los bienes que ella tiene, pero en el otro lado tiene qué debe. De manera que usted tiene cuánto es su deuda, porque si usted sabe lo que tiene, pero también tiene que saber lo que debe. Cuando usted confronta esos dos elementos, lo que tiene menos lo que debe, usted sabrá en qué condición usted está. ¿Cuánto es tus ingresos del mes? ¿Cuántos son mis ingresos que yo tengo mensualmente? Pero también, ¿cuántos son mis gastos? Ahí dice gasta, pero son gastos, ¿sabe? Los gastos, ¿cuántos son mis gastos mensuales? Porque usted tiene que saber si quizá está gastando más, entonces gasta más de lo que gana. Es decir, que cuando usted sabe cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos, entonces usted sabrá si está gastando más de los ingresos que usted tiene. Eso es importante, que en un momento de crisis tenemos que responder y hacernos este análisis. Luego, nosotros tenemos que después del análisis pasar a otros estrados. Entonces dice, hay 6 pilares a considerar en tu presupuesto en tiempo de crisis. Debe considerar, primero, cuando usted está pensando y analizando su presupuesto, debe pensar en la comida. Debe asegurarse de que su familia tenga su comida, que no falte. Entonces usted tiene que colocar en su presupuesto lo que representa el gasto que usted tiene para la comida. También tiene que contemplar los servicios básicos: agua, electricidad, internet, medicina, educación, etcétera. Hay unos servicios básicos elementales que son recurrentes y que usted tiene que saber, por ello que antes
chequeaba los ahorros, porque usted no sabe, usted tiene que hacerle frente a esos servicios. Usted no puede vivir en la casa sin agua, sin electricidad, sin medicina, sin poder resolver los problemas de medicina a su familia y de educación. Esas son cosas indispensables que hay que tomarlo en cuenta en el momento de yo establecer mi presupuesto. ¿Dónde vives? Es decir, yo debo saber que donde vivo, si tengo algún préstamo que pagar o renta que pagar, es decir, lo que yo pago relacionado a lo que es la vivienda. Es decir, que usted sabe que usted no puede prescindir de pagar la casa. Usted no puede prescindir de pagar el préstamo que tiene atado a la casa donde vive. Entonces, esos elementos usted tiene que tomarlo en cuenta. Otro elemento que debe tomar en cuenta es el transporte. Aquí entra la cuota del auto. Si es que yo tengo un auto que lo tomé financiado, la gasolina, el transporte público, si es el caso. Es decir, que si no tiene vehículo, entonces, pues, de alguna manera usted se transporta hasta su trabajo o su familia se transporta. Entonces, usted tiene que considerar ese gasto. De igual manera, tiene que considerar las deudas. Estas se refieren a otras deudas contraídas. Es decir, usted tiene que saber que aparte de que todo eso que usted tiene que contemplar, usted tiene que saber que tiene que considerar si usted tiene algún compromiso, entonces usted tiene que considerarlo en su presupuesto, porque es una partida que usted tendrá que sacar para cumplir con ese compromiso. Y lo otro es inversiones. Si tu ingreso se ha visto afectado por la crisis y no puedes cubrir en tus presupuestos, entonces hay momentos que son para inversiones, pero hay momentos entonces en los que tú dices, bueno, no puedo invertir porque si estoy teniendo problemas y ahora con esta crisis, entonces yo debo posponer mi inversión. Ahora bien, hay momentos que hay inversiones que se hacen cuando estas inversiones le van a usted a generar nuevos ingresos que vienen a complementar lo que usted necesita. Pues entonces en ese momento usted tiene que estudiar si realmente está en condiciones de poder invertir, porque en ocasiones entonces mejor usted posponer esa inversión. Posponerla porque las condiciones que tiene no es el momento para usted invertir. ¿Qué actitud asumir ante la crisis? ¿Qué actitud? Hay una actitud, yo voy a combinar esto con algunos versos bíblicos, porque en la Biblia también hay muchas direcciones para nosotros. Así es que no se piense que estamos dando un estudio bíblico, simplemente estoy refiriendo a algunos elementos y textos bíblicos que hay en la Biblia que pueden ayudarnos a nosotros. Entonces tenemos que, en ese momento, tenemos que tener una actitud de gratitud, pero de confianza también. Hay un texto bíblico que encontramos en Filipenses 4, 2 y 13, dice, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto el apóstol Pablo da aquí un buen ejemplo. Y cuando expreso la gratitud, esa gratitud le lleva a usted a tener confianza. Pablo está expresando aquí que él sabe vivir cual que sea la circunstancia. Cuando estamos en crisis, lo que hacemos es lamentarnos y andar por ahí con un pañuelo llorando. Pero hay una palabrita que coloqué aquí en rojo que está muy en boga, y es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tenemos nosotros de adaptación, es decir, de adaptarnos al momento que estamos viviendo. Nosotros tenemos que ponerla en práctica, tenemos que tener una capacidad de resiliencia. Es decir, como Pablo dice acá, que él ha sabido estar en pobreza como estar o vivir en abundancia. Ahora quizá le toca a usted el tiempo de la vaca flaca, pues por ello no tenga usted que estar llorando, simplemente pues usted tiene que tener la confianza de recibirlo, y eso recibirlo porque a todos nos llega momentos, y esos momentos lo que nosotros tenemos es que recibirlo y entonces pues establecer algunos elementos que nos ayuden a poder salir de esa crisis. Sabe que en los momentos de crisis se dan oportunidades, y esas oportunidades, cuando usted ve que hay recesión y hay crisis, hay terreno, casa disponible a precio no antes visto. Ustedes lo ven por donde quiera. Oye, mire, ¿qué es lo que está pasando? Tanta casa con un letrero se vende. Tanta finca con un letrero se vende. Y algunos dicen que por motivo de viaje y ese tipo de cosas que lo disfrazan. No, lo que pasa es que en los momentos de crisis, entonces hay oportunidades que si usted tiene recursos disponibles, entonces usted puede invertir, porque usted sabe que las crisis son momentáneas y pasajeras. Eso todo pasa. Usted ve que estamos viviendo ahora con esta crisis del coronavirus, del COVID-19, pero olvídense que esto va a pasar. Estamos ahora viviendo ese momento de crisis y que ha desencadenado en problemas financieros, pero eso pasa. Entonces, usted tiene oportunidades cuando llegan. Hay carros nuevos y usados a precio récord. Oportunidades. Oye, yo que tenía la oportunidad quería comprarme un carro, pero siempre estaban a unos precios exorbitantes. Hoy, en los momentos de crisis, hay oportunidades, hay carros nuevos y usados que usted puede tener a un buen precio. De manera que eso también hay que aprovechar las oportunidades. Los precios de los bienes y servicios en general tienden a bajar. Y entonces ahí es que uno aprovecha esas oportunidades. Dice, las inversiones en negocio o en bolsa son prometedoras, y entonces de ahí es que la crisis, por eso cuando decía en su análisis FODA, usted tiene que convertir sus amenazas en oportunidades. Eso es lo que usted tiene que aprender de esto en su análisis. Cuando usted tiene una amenaza que ahora está siendo amenazado por esta crisis que tenemos y que estamos enfrentando, eso usted tiene que convertirlo en una oportunidad para usted. De igual manera, las debilidades que usted tiene que convertirla en fortaleza. De esa manera es que nosotros podemos
ver en ese análisis. Dice, las empresas y las personas encuentran las posibilidades de convertirse y mejorar. Es decir, usted pueda, mire ahora, para que ustedes vean lo que significa oportunidades. ¿Cuántas personas no han hecho un buen negocio con la venta de mascarilla? ¿Cuánta gente no han hecho un buen negocio con la venta de manita limpia? ¿Cuánta gente no han hecho un buen negocio con venta de guantes, venta de alcohol y de todos esos elementos que está siendo demandado por la crisis que estamos viviendo? Entonces, ¿qué significó eso? Que fueron oportunidades de negocio que se aperturaron, que se abrieron para las personas en medio de la crisis que está viviendo. Es decir, que no todo podemos verlo negativo. Las crisis también nos dan oportunidades de nosotros poder desarrollarnos y de poder combatir. Dice, la regla de 3 para mejorar la administración de sus finanzas. Aquí hay una regla de 3 para nosotros mejorar nuestra finanza. La primera regla es gaste menos de lo que gana. Es decir, usted tiene que poner en su mente que usted tiene que gastar menos de los ingresos que usted recibe. De no ser así, usted va a tener problemas. Lo segundo es ahorre ahora. Y usted dirá, wow, pero ¿y cómo voy a ahorrar ahora cuando estoy en un momento de crisis? Sí, ahorre. Si no lo hizo antes, es el momento de usted ahorrar. Tiene que ahorrar y ahorrar aún sea mínimo, pero tiene que ahorrar y compre después. No es el momento para usted comprar, a menos que no sea algo que sea indispensable para usted. Entonces, debe formarse en su plan de ahorro. Y un tercero es, conozca sus deudas. ¿Sabes que hay gente que anda y no sabe ni siquiera en qué se va lo que recibe? Usted escucha personas que dicen, óyeme, ya se me volvió nada lo que yo cobré. Hay gente que cobran hoy, la semana que entra, están ya pidiendo prestado, porque ellos no conocen su deuda, pero tampoco conocen su gasto, ni en qué están gastando, porque es posible que se esté gastando en cosas que no son necesarias. Entonces, esa regla de 3 es muy importante. Y paso a explicarle en qué consisten esas reglas. Yo voy aquí a compartir un verso bíblico y les repito que simplemente para sustentar lo que estoy diciendo. En Hebreos 13:5 dice, manténgase libre del amor al dinero y conténtese con lo que tiene, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Sabes que muchas veces nosotros pensamos y andamos afanados y gastando. Debemos gastar menos de lo que se gana. Racionalizar el gasto. Y esta palabrita es importante. En medio de la crisis tenemos que racionalizar el gasto. ¿Y en qué consiste racionalizar el gasto? Racionalizar el gasto significa, si usted estaba gastando más de lo que gana, entonces usted tiene que hacer ajuste. Y entonces ya sabe que no puede seguir gastando más de lo que gana, porque en este momento de crisis usted va a tener y va a llegar a una situación de imposibilidad de poder cumplir
con sus compromisos. ¿Qué otra cosa? ¿Tiene usted el deseo de parar este hábito? Si usted lo que está es gastando más que lo que gana, tiene que haber una disposición en usted de parar este hábito. Eso es indispensable. ¿Tiene usted la fuerza de voluntad para disminuir y cambiar sus hábitos de compra? Es decir, que cuando nosotros tenemos que racionalizar el gasto, es esto lo que nosotros tenemos que ir por ello. Necesitamos nosotros saber que estamos gastando en cosas que son indispensables para que se mantenga la familia funcionando, y si se trata de una empresa, que la empresa se mantenga funcionando. Es decir, que solo se debe gastar lo indispensable. ¿Tiene usted la disciplina de mantener los cambios por más de una semana o un mes? Es decir, que esto no es un asunto que usted lo cambia hoy y por este mes y ya el próximo mes usted vuelve y suelta y da rienda suelta. No, tiene que haber una disciplina. Si usted tiene que disciplinarse en el gasto y si ya usted dispuso lo que ha de ser, entonces esa disciplina usted tiene que mantenerla. Usted no puede dejar o echar a un lado lo que usted dispuso. Dice su presupuesto. Usted tiene que saber de su presupuesto. Dice, debe organizar ingresos y gastos. Es decir, que mi presupuesto tiene que estar ajustado a los ingresos que recibo y al gasto que luego voy a realizar. Esa parte tiene que usted tenerla en condiciones de control para entonces usted poder estar gastando menos de lo que usted gana. De igual manera, hay el segundo elemento, que se trata de ahorre ahora y compre después. Proverbio 21:20 dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio no todo lo desperdicia, lo despilfarra. Es decir, en el sabio tiene todo eso, pero el necio despilfarra todo lo que tiene. Entonces usted tiene que crear las condiciones para enfrentar las crisis que vendrán. Es decir, usted tiene que ahorrar. Si no lo estaba haciendo, pues tiene que, en su plan, tiene que colocar esa parte del ahorro. En su presupuesto tiene que haber un margen del consumo o gasto, pero también tiene que haber un margen destinado al ahorro. Y ustedes comienzan siempre, y muchas personas que están viviendo este momento, si antes no daban, ahora dan menos, porque hemos tenido que incurrir en otros gastos para poder tener el protocolo de prevención, pero no por ello se deja de ahorrar. Siempre hay que estar ahorrando porque usted con ello crea las condiciones para enfrentar las crisis que vendrán. Es decir, van a venir cosas que pueden demandarle ahora con este coronavirus. Pueden enfermarse personas y estar internas y usted va a tener que hacer frente a condiciones de salud que si no tenía algunos ahorros, entonces usted va a tener problemas. Entonces, ahorre ahora y compre después. Hay que uno prepararse y muchas veces hasta planificar. Si algo que usted precisa de comprar, es preferible tener el dinero para hacerlo
porque no es lo mismo usted tomar algo a crédito. El que toma crédito paga más de lo que vale el producto o lo que usted está comprando. Sin embargo, si usted compra acá, si usted tiene la capacidad de poder pedir que le den un precio real, que pueda tener y beneficiarse de descuentos que pueden hacerle porque usted va a comprar en efectivo. Entonces, un plan de ahorro para emergencias. Si usted no tiene, por eso es que usted ve personas que como no tienen ahorro, andan, mire, como un 911 buscando dinero. Tengo un niño interno, tengo esto, me llegó la tarjeta, me llegó esto, precisamente porque no tienen un plan de ahorro para las emergencias. Dice un plan de ahorro para las necesidades, metas a corto plazo. Si usted tiene una meta a corto plazo de adquirir o de comprar algún electrodoméstico, algún bien, entonces usted tiene que planificar, y cuando usted lo planifica por medio de sus ahorros, entonces pues usted puede lograr un plan de ahorro para necesidades, metas a largo plazo. Es posible que usted sea una casa que quiera comprar a largo plazo. Tiene que ahorrar. Usted no puede vivir como si dependiera si se saque el loto. Usted tiene que vivir y saber que tiene que sustentar con lo que usted, los ingresos que tiene, es que usted tiene que sustentarlo. Y entonces, si usted no tiene una planificación, dice que el que no tiene un plan ya llegó. Si no tiene un plan que usted sepa a dónde va, entonces ya usted llegó. De manera que es posible que usted precise, dice, hay escenarios que se pueden dar que solo si usted tiene un ahorro puede comprar después. Un escenario o cumplir. ¿Qué pasa? Dice, aquí están los escenarios. Si usted pierde el trabajo. Si usted no tenía ahorro, inmediatamente usted pierde el trabajo, ya usted está en crisis. Y no es la crisis que tiene el coronavirus ahora. Es que cuando no se tiene ahorro, inmediatamente la gente que han quedado fuera de sus empleos, de su trabajo, están en crisis precisamente porque no tenían un ahorro. Y gracias a este gobierno que ha ido en auxilio de ellos, dándole algunos aportes en la fase 1 y 2. Dice, si se accidenta un hijo, esas son cosas imprevistas. Pero si usted tiene unos ahorros, tiene cómo hacerle frente. Una situación de salud familiar. Es decir, se le puede presentar una situación de salud y si usted no tiene unos ahorros, hay problema. No puedo pagar la matrícula de su hijo. Es decir, si usted no tiene con qué pagar, no tengo para las necesidades de la familia. Entonces, las necesidades de la familia tienen que estar garantizadas, pero cuando eso sucede es porque yo tengo un ahorro que lo tuve de manera preventiva para poder enfrentar esas situaciones. De manera que los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son los esclavos de sus acreedores. Procure no tener, esto es hablando del tercero, conozca sus deudas. Usted debe conocer su deuda. Mire, la regla de 3. Esa regla de 3 es vital. En la regla de 3, que usted conozca su deuda. Mucha gente
tienen la deuda cuando le llega una notificación o alguna demanda o algún cobro compulsivo. No, usted tiene que conocer su deuda. Porque acá, como dice Proverbio, los ricos son los amos de los pobres, pero los deudores son los esclavos de los acreedores. Hay muchas personas que les gusta estar tomando crédito. Dice, determina la capacidad de endeudamiento que tenemos. Es decir, cuando usted conoce su deuda, usted tiene que conocer su capacidad de endeudamiento, porque si usted conoce su deuda, ya usted sabe qué tan comprometidos están sus ingresos. Y cualquier oferta que le llegue o cualquier provocación de crédito, o usted se va a rehusar porque usted conoce su deuda. Usted sabe que aun cuando, mire ahora con esta pandemia, los bancos le han dado gracias para que por 3 meses no paguen lo que tienen que pagar en el banco, la cuota, para que no paguen esa cuota. Oiga, ese es el error y el gancho más grande que han podido caer los que se acogieron a eso. ¿Por qué? Porque ellos le están diciendo que le van a dar 3 meses, pero no quiere decir que usted no le debe nada. Eso se le acumuló a usted y cuando se vencen esos 3 meses, usted va a tener que hacerle frente a lo que sería el mes próximo, más a lo que usted le adeudó por esos 3 meses que usted no pagó. De ahí que usted, cuando le estén dando oferta de esa gracia, es preferible que usted pague. Y pague no solo los préstamos, pague todo lo que usted tenga que pagar, porque al final tiene que pagar con mora y con intereses que están por encima de lo que usted debió pagar. De manera que trate siempre de pagar. Entonces es bueno conocer su deuda. Cuando usted conoce su deuda, usted puede pagar. Usted solo necesita, sabe que muchas veces tenemos 3 y 4 y algunas veces a gente que se exhibe con gallardía y orgullo que tiene más de una tarjeta de crédito. Usted solo necesita una tarjeta de crédito personal. Usted no necesita andar con los bolsillos llenos de ese plástico, porque ese plástico tiene un costo de emisión que se lo cobran a usted, un costo de renovación que se lo cobran a usted, y hay, si usted tiene algún consumo y no lo ha pagado a tiempo. Dice, no use su tarjeta de crédito para realizar compras impulsivas. Muchas veces, ay, eso Black Friday, le damos un tarjetazo, eso le dio un tarjetazo, y hay gente que lo dice con orgullo que dio un tarjetazo, como si ese tarjetazo no viniera a su casa luego usted tener que pagarlo. Mire, usted tiene que procurar, dice, pague la totalidad de su saldo de tarjeta de crédito cada mes y a tiempo, no el mínimo. Mire, el gancho más grande que usted recibe es cuando le dice que esto es lo que usted tiene que pagar, pero le aceptan un pago mínimo. Cuando usted tenía que pagar quizás 20,000 pesos, pero le aceptamos un pago mínimo de 3,000. Oh, y usted se siente muy bien. Usted cree que lo están favoreciendo. No, es en un gancho que usted cae, porque el próximo mes le viene lo que usted debía más lo que usted, los intereses que le cobran por eso que usted dejó de pagar. Y óigame algo, las tarjetas de crédito, si usted no la paga en su totalidad, si usted dejó, bueno, yo debía 20,000 pesos y pagué 19,500. Oiga, por esos 500 le viene todo lo demás. Es decir, que procure pagarla en su totalidad y a tiempo.
No se lleve de estar pagando, haciendo pago mínimo, páguela en su totalidad. Si usted no paga su tarjeta de crédito al final del mes, realice una cirugía. Usted sabe lo que significa una cirugía. Yo le puse una tijerita ahí, ¿sabe? Esa no es una cirugía, la cirugía plástica es que coja la tarjeta y píquela, oiga, me coja una tijera y píquela. Eso parece medio raro y extraño, pero lo que le estoy diciendo con eso parece una recomendación extrema. Pero si usted no está pagando su tarjeta de crédito al final del mes en su totalidad, usted está en condiciones de aplicar una cirugía plástica a su tarjeta, es decir, picarla para que no se vea tentado a usarla. Entonces, administración de sus finanzas en tiempo de crisis. ¿Qué yo debo hacer para administrar mi finanza en tiempo de crisis? Lo primero que yo debo hacer es una evaluación. Dice, toma en cuenta lo que tengo y lo que debo. El resultado muestra la condición en la que estoy. Es decir, lo primero que usted tiene que para usted administrar sus finanzas en tiempo de crisis es que usted tiene que hacer una evaluación. ¿Qué yo tengo? Porque con lo que usted tiene es que va a responder a lo que debe. Entonces, si usted dice, ¿qué tengo menos lo que debo? Entonces, algunas veces uno sucede que queda sobregirado. ¿Cuándo usted está sobregirado? Cuando lo que usted tiene es menos que lo que usted debe. Entonces usted está en rojo. Y si está en rojo, es una condición que hay que atender. Otro elemento que usted tiene que tomar en cuenta para usted poder tener una administración de su finanza en tiempo de crisis es creación del plan. Usted tiene que crear un plan. Podría considerar la reducción de gastos innecesarios y priorizar. ¿Entiende? Usted tiene que, después que usted evalúa, usted crea un plan. Y en ese plan, usted considera reducción de gastos innecesarios y prioriza el gasto. Y luego que usted establece ese plan, usted tiene que ejecutarlo. La ejecución de un plan financiero requiere de disciplina. Y esto sí es importante. Disciplina. Porque usted tiene que ajustarse a lo que estableció en el plan. Muchas veces nosotros establecemos plan y norma y eso nos sucede en todos los ámbitos. Y quien les habla, pues, no quiere venir a hacer apologética y cosas de esa naturaleza. Yo me he hecho muchísimo plan de rebaja, pero cuando me ponen ese bacalaíto que sé que me gusta, me veo tentado y no solo soy tentado, sino que cedo a él. Pero si yo observo mi plan que me hice de rebajar, aun cuando me pongan ese bacalaíto, yo voy a comer lo necesario. No me lo voy a comer todo. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces comemos hasta que sentimos un dolorcito. Entonces, eso quiere decir que nosotros no nos ajustamos. Entonces, hay que ajustarse al plan. Tiene que haber una disciplina. Si no nos disciplinamos, de más estuvo establecer el plan. Entonces, pero aparte de que cuando estoy en ejecución, tiene que haber un control y la reevaluación. A medida que pasa el tiempo, el plan financiero debe ser monitoreado, porque posiblemente tenemos que hacer ajustes. Y entonces esos ajustes lo precisan cuando yo lo estoy monitoreando y estoy viendo y de esa manera establezco ajustes
para poder, sabe que los presupuestos no son camisa de fuerza, y es por ello que luego usted tiene que modificar, y eso se ve hasta en el presupuesto de Estado, que están sometiendo al Congreso el presupuesto complementario, y fruto de esta crisis que vino, hay que ajustar el presupuesto e incluso a poder establecer nuevos gastos, pero esos nuevos gastos primero estuvieron justificados con la fuente de ingresos. Usted ve que el Estado estableció un presupuesto complementario, pero primero estableció la fuente de esos ingresos que él necesitaría para el gasto. Entonces, así tenemos nosotros que hacer. De manera que ya con esto, ya estoy medio finalizando, pero yo quiero hacerle un pequeño examen, y este pequeño examen, con ellos concluyo, y es que no pretendo con ellos que ustedes me respondan, pero sí al ver las preguntas que le voy a hacer en el examen, usted debe llevársela de reflexión, porque hay que reflexionar. Una primera pregunta del examen es: ¿está usted viviendo de acuerdo a un presupuesto? Esas son preguntas que usted tiene que hacerse y que debe responderla en la reflexión. ¿Sabe usted el monto exacto de sus deudas y los intereses que paga? Mira, algunas veces uno vive pagando cosas que uno ni cuenta se da. Hoy precisamente me llamaron del correo que yo tengo un apartado que hace mucho tiempo tengo ese apartado, pero por ese apartado yo pago 1,400 pesos anual. Pero yo ni lo retiré, y hoy me llamaron que debo 3 años. Entonces, usted tiene que saber que muchas veces estamos pagando cosas, y por cosas en los estados le llega a usted cargo que usted nunca lo toma en cuenta. Por eso yo mi estado de mi tarjeta, yo veo el más mínimo centavo por el que me están cobrando. Entonces usted tiene que saber cuál es el monto exacto de su deuda y los intereses que paga. ¿Está usted ahorrando consistentemente? Es una pregunta. Es posible que no lo esté. Entonces, en su reflexión, usted debe responderla: oh, sí estoy ahorrando, no estoy ahorrando. Entonces usted tiene que saber qué se deriva a partir de esto, si es que no lo está haciendo. Dice: ¿lleva usted el saldo de su cuenta bancaria al día y concilia mensualmente con el banco? Mire, los bancos se equivocan. ¿Usted sabía eso? Los bancos se equivocan. Entonces, si usted pues recibe el estado del banco y paga todo lo que el banco le indica, y usted nunca revisa su estado bancario y concilia para ver si realmente los cargos que el banco produjo en el mes y en su estado bancario son reales. Pero no solo eso, que ahí es que usted puede darse cuenta qué es lo que usted realmente gasta, que muchas veces ni cuenta nos damos de lo que gastamos. ¿Está usted de acuerdo con lo que dona a personas o causas a las cuales está llamado a apoyar? Es decir, usted sabe que en ocasiones uno tiene que estar haciendo donaciones por causa o a personas. Entonces usted tiene que saber si usted está de acuerdo con eso, porque algunas veces usted está donando y contribuyendo, pero usted tiene que saber que el momento no se lo permite, y entonces usted tiene que saber que debe ajustar las velas, ajustar su presupuesto. Y de ahí es que en ocasiones usted va a tener que mandar una comunicación de: mire, yo daba esta ayuda
o yo daba esta donación, pero vista la condición por la que estamos pasando, me veo precisado a retirarla en cualquier momento que nuestras condiciones se normalicen, podemos volver, si es que así usted considera. Pero hay que responderse a esas preguntas. ¿Está usted pagando completamente el saldo de su tarjeta de crédito antes de la fecha de vencimiento mensual? Muy buena pregunta que usted tiene que responderse. ¿Es usted de lo que está pagando nada más el mínimo? Entonces usted tiene que saber que tiene que ajustar la vela en esa dirección. ¿Está usted haciendo los pagos de préstamo, de crédito y de servicio público a tiempo? Mire, hay que tratar de pagar a tiempo. Porque si no se paga a tiempo, entonces viene con intereses que se acumulan, viene con mora y esa mora le aumentan el gasto. Entonces, pues, usted tiene que procurar pagar a tiempo. La tarjeta no es que sea mala usarla, pero trate de pagarla. Si le dice que tiene fecha límite de pago el 30, trate de pagar el 30 o antes del 30. ¿Para qué? Para que no le lleguen sumado en el próximo estado lo que usted dejó de pagar más los gastos en que usted incurrió por la mora. ¿Sabe usted cuánto dinero gastó el mes pasado y cuánto lleva gastado este mes? Óigame, sabes que esas son cosas que muchas veces no las llevamos y no llevamos una lista de las cosas que usted gastó en el mes. ¿Cuánto fue? ¿A cuánto ascendió su gasto el mes? Por eso muchas veces personas no saben responder cuánto es su gasto, porque si lo responden en función de lo que es el dinero, los ingresos que reciben, no, muchas veces gastan más de los ingresos que reciben, y por gastar más de los ingresos que reciben, por eso están en situaciones difíciles, y que hoy, cuando llegan estos momentos de crisis, lo ponen a usted de manifiesto la situación por la que usted está y está enfrentando, fruto de que usted no previó. ¿Compra usted cosas por emoción o impulso? Mira, hay personas que salen y regresan, salen a una cosa y regresan con la que no salieron, para la que no salieron. Van a comprar algo en el mercado y luego vienen sin lo que fueron a comprar, pero con otra cosa que no fue la que fueron a comprar, solo porque la emoción y el impulso lo llevaron a comprar. De manera que compre lo que usted necesita y no compre lo que usted no se ha propuesto comprar. Es decir, usted tiene que ajustarse al plan. Si el plan dispuso que usted tenía que hacer esa compra, bueno, entonces en cumplimiento a eso, usted la hace, pero no porque usted compra cosas que algunas veces ni la necesita, pero consideró que era una oportunidad y la compró. ¿Tiene usted más de una tarjeta de crédito para compras personales? Pregunte y respóndase eso. Si realmente usted tiene, mire, cuando yo estaba preparando esta conferencia, me di cuenta que yo tengo más de una tarjeta. Yo dije, yo no tengo calidad moral para hablar de una sola tarjeta. Yo tengo que proponerme la cirugía plástica. Yo creo que debo picarla, porque realmente nosotros tenemos que, con esa tarjeta que nosotros andamos en el bolsillo, es una tentación
porque no podemos sentirnos rehusados a no hacer uso de ella si la tenemos. Entonces, muchas veces le dice, y aceptamos tarjeta de crédito. Claro, entonces cuando usted ve que aceptan tarjeta de crédito y usted tiene una en el bolsillo, ¿qué es lo que usted va a hacer? A darle uso. Entonces, en estos días me llamaron del banco porque yo tengo una tarjeta de crédito y no la he usado en lo que va de año y me dice, ¿qué es lo que pasa? Es que no le funciona. Digo, no, ella funciona. Yo soy el que no quiero que ella funcione. De manera que hay que abstenerse de hacer uso de la tarjeta de crédito cuando no sea para asuntos que sean necesarios. De manera que usted tiene que tener eso muy en cuenta. Pero hay otra pregunta. ¿Está usted pagando a plazo el automóvil que conduce? Pregunte eso. Usted tiene que saber si usted está pagando ese vehículo que usted tiene, lo está pagando a cuota y entonces entonces usted tiene que saber que tiene un compromiso que asumir y que debe considerar en el plan. ¿Está usted pagando a plazo un televisor u otro aparato electrónico? Usted tiene que chequear eso, porque son cosas en las que nosotros no debemos incurrir. Usted dice, bueno, pero si no lo tomo a crédito, nunca lo voy a tener. No, eso es mentira. Eso es mentira. Lo único que le ha faltado es planificarse para eso. Entonces, pues, usted no tiene que estar tomando ningún electrodoméstico a plazo si usted antes se ha planificado para eso. Y eso es solo tener un plan. Y se le debe a usted dinero a parientes o buena gente. Sabe que algunas veces hay amigos y familiares que nos meten la mano y algunas veces lo estamos posponiendo y le pagamos a todos menos a ellos. De ahí es que yo he popularizado una expresión: si tu amigo es un caramelo, no lo chupe hasta el palito, por favor. Es decir, que no haga uso más del tiempo que se te prestó o que se te dio esa facilidad. De manera que muchas veces nosotros abusamos de eso. ¿Ha llegado usted a pedir a un adelanto de efectivo a través de su tarjeta de crédito? Muchas veces, mire, eso de avanzarle a la tarjeta de crédito, yo quiero decirle que tenga cuidado, porque cuando usted avanza la tarjeta de crédito, usted está pagando un interés altísimo, usted está pagando un 60%, porque es un 5% que le cobran por eso. Pero no solo eso, que en el momento que usted hace el avance, en ese mismo momento ellos se cobran por adelantado ese dinero que ellos le van a cobrar. De una vez, óigame, se lo cobran. De manera que si usted retiró 5,000 pesos, inmediatamente ellos se están tomando la parte que ellos le van a cobrar. ¿Está usted solicitando adelanto en el trabajo? Bueno, esto es muy delicado. Muchas veces cobramos hoy y ya la semana estamos solicitando un avance o estamos buscando a alguien que pudiese adelantarnos algún dinerito para nosotros poder cubrir. A veces nos quedan todavía 2 semanas para poder tener el pago de nuestro salario. Pero ya nos estamos adelantando, cobrando. Y de ahí es que usted ve que personas cobran y el día que cobran es como si no cobraran, porque se convierten en distribuidores de a quién le debo y a quién le debo entregar. Es decir, usted trabaja y se convierte en una especie de distribuidor de lo que usted gana, porque usted ha sido un agente de retención que tiene que ir a pagarle a todo lo que usted está comprometido. De manera que, finalmente, en alguna ocasión
ha utilizado su tarjeta de crédito sabiendo que en realidad no tendrá suficiente dinero para pagarla a fin de mes. Óigame, este es un error que muchas veces incurrimos. Óigame, la tarjeta de crédito ya no le hemos pagado lo que debemos en ella, pero aún no pagando lo que debemos en ella y sabiendo que no vamos a tener con qué pagar el próximo mes, pues la reventamos, cargamos más, le cargamos más. Entonces ya debemos lo que no pagamos el mes pasado más la hora y luego aumenta mi imposibilidad de poder pagar esa tarjeta. De manera que esos son todos los elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta en tiempo de crisis. Y en tiempo de crisis ya finalmente quiero dejarle que cuando usted analiza las deudas y las deudas que usted tiene, trate de salir de aquellas que tienen el interés más alto. Esas son las primeras en que usted debe cancelar. Y tampoco deba convertir la deuda en nuevo modo de financiamiento. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros tratamos de reengancharnos. ¿Y qué significa reengancharse? Que si usted tenía un préstamo de 50,000 pesos y ya nada más debe 20, eso le dice el banco que usted se puede reenganchar otra vez con 30, porque ya usted liberó esos 30. Entonces, cuando usted se reengancha, usted llega a un círculo vicioso. Y en ese círculo vicioso, usted nunca va a salir de las deudas. Entonces, dentro de su plan, en tiempo de crisis, usted tiene que salir de las deudas. Y cuando usted sale de la deuda, inmediatamente eso le proporciona a usted un aumento en los ingresos. ¿Por qué le proporciona un aumento en sus ingresos? Porque ya es un gasto que usted no tendrá que pagar y por consiguiente, pues entonces usted tiene más disponibilidad. En ese sentido, pues procure saldar las deudas, su tarjeta de crédito, pagarla a vencimiento y en su totalidad, no pago mínimo. De manera que ya dejo a las preguntas que puedan surgir en este momento para que ya estoy abierto. Así es que gracias por estar en atención a este momento que he compartido con ustedes.